Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo. Y si no has visto mi video de introducción, te dejo un enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre los arreglos. ¡Comencemos! El objetivo es definir qué es un arreglo, cómo se clasifican, cómo se declaran y cómo se usan. Veremos qué es un arreglo, cómo definir arreglos de 1 a n dimensiones, haremos un ejemplo y concluiremos con un breve resumen. Arreglos. Anteriormente usamos los tipos de datos entero, real, cadena, carácter y booleano, los cuales son considerados como datos de tipo simple, puesto que una variable que se define con alguno de estos tipos solo puede almacenar un valor a la vez, es decir, existe una relación de 1 a 1 entre la variable y el número de elementos, valores, que es capaz de almacenar. En cambio, un dato de tipo estructurado, como el arreglo, puede almacenar más de un elemento, valor a la vez, con la condición de que todos los elementos deben ser del mismo tipo de dato, es decir, que se puede tener un arreglo de datos entero, reales, cadena, carácter o booleanos. Los arreglos se clasifican de acuerdo con el número de dimensiones que tienen. Así, se tienen unidimensionales, una sola dimensión, bidimensionales, dos dimensiones, y los multidimensionales, de más de dos dimensiones. El arreglo unidimensional o de una dimensión está formado por un conjunto de elementos del mismo tipo de datos que se almacenan bajo el mismo nombre y se diferencian por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo. Por ejemplo, podríamos tener un arreglo de 5 elementos, todos de tipo real, y cada uno de ellos es accesible a través de la posición que guarda en el arreglo. Es decir, para conocer el valor de la posición n, solamente seguimos el formato nombre arreglo n. Para definir un arreglo unidimensional, en pseudocódigo lo haremos de la siguiente manera. Nombre arreglo, tamaño, tipo dato, donde la única diferencia que hay comparando la definición de un arreglo contra una variable simple es que ahora después del nombre de la variable, nombre del arreglo, y antes del tipo de dato, real, entero, cadena, carácter o booleano, ponemos la palabra arreglo y entre corchetes el número total de elementos que contendrá el arreglo. El índice es un valor entero que puede ser referenciado a través de una variable, una constante o una expresión matemática. En este curso, el índice del primer elemento será 0 apegándonos a la forma que usan los lenguajes de programación más populares, aunque hay que mencionar que existen lenguajes de programación que el índice del primer elemento empieza con el 1. El arreglo bidimensional o de dos dimensiones está formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo que se almacenan bajo el mismo nombre y que, al igual que en el arreglo unidimensional, se diferencian por la posición que tiene cada elemento en el arreglo de datos, con la aclaración de que la posición de los elementos es en forma de tabla o matriz, donde la primera dimensión está dada por las filas y la segunda dimensión por las columnas. Por ejemplo, un arreglo bidimensional de 6 filas y 3 columnas, visualmente lo podemos representar como. Para definir un arreglo bidimensional en pseudocódigo lo haremos de la siguiente manera. Nombre arreglo, tamaño filas, tamaño columnas, tipo dato. Como podemos ver, usamos el mismo formato que utilizamos para definir un arreglo unidimensional, con la única diferencia que contamos con dos pares de corchetes. El primero para indicar el número total de filas y el segundo para indicar el número total de columnas. El arreglo tridimensional o de tres dimensiones está formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos que se almacenan bajo un mismo nombre y que, al igual que en los unidimensionales y bidimensionales, se diferencian por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo de datos, con la aclaración que la posición de los elementos es una combinación de un arreglo unidimensional y un arreglo bidimensional. La primera dimensión se podría esquematizar como el arreglo unidimensional y la segunda y tercera dimensión como el arreglo bidimensional, que constituyen a cada elemento de la primera dimensión. Es decir, un arreglo de tres dimensiones se puede entender como un arreglo de matrices, es decir, un arreglo compuesto por n elementos
donde cada elemento es un arreglo de 2 dimensiones. Y para definir un arreglo tridimensional en pseudocódigo lo haremos de la siguiente manera. Nombre arreglo, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, tipo dato. Y como podemos ver, usamos el mismo formato que utilizamos para definir un arreglo unidimensional, con la única diferencia que contamos con 3 pares de corchetes, uno por cada dimensión. El arreglo tetradimensional o de 4 dimensiones está formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo que se almacenan bajo un mismo nombre y que, al igual que los unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, se diferencia por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo de datos, con la aclaración que la posición de los elementos es una doble combinación del arreglo bidimensional. Las primeras 2 dimensiones se podrían esquematizar como un arreglo bidimensional y la tercera y cuarta dimensión esquematizando otro arreglo bidimensional del primero. Un arreglo de 4 dimensiones se puede leer como una matriz de matrices, es decir, un arreglo de 2 dimensiones compuesto por elementos donde cada elemento es un arreglo bidimensional. Lo único que hacemos es trasladar el índice de la matriz bidimensional exterior al índice de cada uno de los elementos de la matriz bidimensional interior. Para definir un arreglo tetradimensional en pseudocódigo lo haremos de la siguiente manera. Nombre arreglo, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, tipo de dato. Y como podemos ver, usamos el mismo formato que utilizamos para definir un arreglo unidimensional, con la única diferencia que contamos con 4 pares de corchetes, uno por cada dimensión. Arreglo de más de 4 dimensiones. Como podrá intuir, hacer un arreglo de más de 4 dimensiones no es un problema, pues sigue siendo el mismo patrón que usamos para crear un arreglo tridimensional y un arreglo tetradimensional. Esquemáticamente lo podemos representar como, y prácticamente siguiendo este patrón, nosotros podemos hacer cualquier arreglo de n dimensiones. Aquí bien vale la pena mencionar que si en su algoritmo usa un arreglo con muchas dimensiones, es altamente probable que el diseño no sea el más indicado. En este tipo de casos aplicaremos algo parecido a lo que hablamos sobre los métodos. En los métodos dijimos que busquemos que cumplan con el menor número de objetivos posibles. En los arreglos debemos buscar usar el menor número de dimensiones posibles. Ahora haremos un ejemplo con arreglos para reforzar lo que hemos visto. Desarrollaremos el algoritmo bajo la técnica del pseudocódigo para mostrar la tabla de multiplicar de cualquier número entero entre 1 y 100 y lo multiplicaremos por el 1, 2, 3, 4, 5 hasta 100. 1. Definir la necesidad. Mostrar la tabla de multiplicar solicitada por el usuario. Esta tabla puede ser la del 1, 2, 3, 4, 5 hasta la del 100. Y mostrar los resultados multiplicados del 1 al 100. Análisis del problema. Entrada. Número n definido por el usuario. Proceso. Multiplicar el multiplicando por el multiplicador. Salida. Listar el multiplicando escogido por el usuario por los multiplicadores del 1 al 100. Ejemplo, 7 por 1 igual a 7, 7 por 2 igual a 14, 7 por 3 igual a 21, hasta 7 por 100 igual a 700. 3. Diseño del programa. Debido a las limitaciones de espacio que tenemos, desarrollaremos la solución en 2 diapositivas. Entonces, primero diseñaremos el método principal y el método validar número. Primero vemos que agregamos una variable global de tipo arreglo bidimensional de 100 filas por 100 columnas. Esta la hemos creado para almacenar nuestras tablas de multiplicar. Ya en el método principal, antes de cualquier otra acción, llamamos al método llenatablas, que como veremos más adelante, nos ayuda a llenar el arreglo tablas con nuestras tablas de multiplicar del 1 al 100. También en el método principal agregamos la variable cadena número de tipo cadena donde asignamos lo que teclee el usuario. Al ser tipo cadena esta variable, el usuario puede teclear cualquier cosa diferente a un número entero y no tendríamos el problema de la asignación de tipos. Posteriormente,
Mandamos a validar lo que tecleó el usuario con el método validar número. Si la respuesta del método validar número es -1, continuamos solicitando al usuario teclee un número válido. Pero si la respuesta es diferente a -1, llamamos al método mostrar tabla para mostrar la tabla de multiplicar solicitada por el usuario. Y por último, preguntamos al usuario si desea ver otra tabla de multiplicar. En el método validar número, lo primero que hacemos es verificar que la cadena de caracteres que tecleó el usuario tenga información, es decir, que haya tecleado algo, y eso lo hacemos con el método estándar longitud parámetro, que nos devuelve el tamaño de la cadena que recibe. Si devuelve 0, quiere decir que la variable que le enviamos no tiene un solo carácter, está vacía. Después, con un for, recorremos carácter por carácter la cadena para asegurarnos que solo contenga los dígitos entre el 0 y el 9. Cualquier otro carácter nos indica que lo que tecleó el usuario no es un número entero. Esto lo hacemos apoyándonos del método estándar subcadena, cadena, posición, número de caracteres, que nos devuelve una subcadena de la cadena que le estamos enviando a partir de la posición que le indiquemos y con el número de caracteres que necesitemos. Por último, si la cadena que tecleó el usuario es un número entero, tan solo validamos que sea un número entero entre 1 y 100. En el método llena tablas declaramos dos variables de tipo entero, multiplicando y multiplicador, que usaremos como sinónimos de fila y columna en nuestro arreglo de tablas para posicionarnos desde arreglo tablas 00 hasta arreglo tablas 9999. Recuerde que para el índice de cada dimensión nosotros aceptamos la convención de que iniciaría con el 0. Posicionarnos en alguno de los índices no es un problema, pues tanto para las filas como para las columnas inicializamos los respectivos contadores en 0, multiplicando y multiplicador respectivamente. Pero para el valor que almacenamos tanto al valor del multiplicando como del multiplicador le sumamos una unidad. Y ya en el método mostrar tabla y tomando de referencia todo lo que explicamos en el método llena tablas, sumamos una unidad o restamos una unidad o tomamos tal cual el multiplicando y el multiplicador dependiendo de qué queremos mostrar o qué valor queremos extraer. Como podemos ver, hacer uso de un arreglo independientemente del número de dimensiones con las que cuente no es muy diferente a hacer uso de una variable simple. Lo único con lo que debemos tener cuidado es cómo manejamos los índices, pues como ya lo comentamos, aceptamos la convención de que todo índice iniciaría con el 0. Y concluiremos nuestro ejemplo continuando con el proceso de programación. 4. Codificación del programa. 5. Pruebas del programa. 6. Implementación del programa. 7. Mantenimiento del programa. Que no los desarrollaremos porque, como ya lo hemos explicado, están fuera de los objetivos de este curso y además necesitaríamos conocer un lenguaje de programación para codificar el programa. Confío que con este único ejemplo de arreglos sea suficiente para que haya comprendido cómo definirlos y cómo usarlos. Y a manera de resumen, solo destacaremos algunos aspectos de los arreglos. Los arreglos ayudan en la optimización del programa y son fáciles de utilizar. Podemos almacenar una gran cantidad de valores en un solo arreglo escribiendo un pequeño fragmento del programa en lugar de declarar cada variable por separado. Imagine declarar 10.000 variables para poder contar con los resultados de nuestro ejemplo de 100 tablas de multiplicar multiplicadas del 1 al 100. El tamaño de un arreglo es fijo. Una vez que se definen las dimensiones y el tamaño de un arreglo, no se pueden aumentar ni disminuir. Un arreglo es de naturaleza homogénea, es decir, un solo arreglo solo puede almacenar valores del mismo tipo de datos. El índice de la dimensión de un arreglo puede iniciar en 0 o en 1. Esto está determinado por el lenguaje de programación que utilicemos. Hemos concluido este video arreglos, agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video, resumen. ¡Hasta pronto!